Bueno, le damos gracias al Señor. Entramos al segundo mensaje del hacedor de círculos. No sé cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada, pero comenzamos con esta nueva serie. Y en esta mañana seguimos con el segundo mensaje que se intitula Sueña en grande. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? Amén. Puede alzar su mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? Y luego la segunda pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos sueños de Dios? Amén. Totalmente diferente. Pues le damos gracias al Señor. Mire, entramos a un poquito de la historia de Oni. Antes que cayera la primera gota de lluvia, Oni tuvo que sentir un poco, pudiéramos decir, tonto. Tal vez parado dentro de un círculo donde él había extendido su vara y había hecho ese círculo y había pedido que cayera lluvia. Era una propuesta tal vez arriesgada, aferrándose que no iba a salir de ese círculo hasta que lloviera, y eso era más grave. Él hizo ese círculo y lo hizo completo. No había ningún modo como se podía escapar, ni ninguna fecha de vencimiento cuando se podía salir. Oni se encontraba en ese círculo y era la única salida. Para salir de ese lugar tenía que ver milagro. Sabe que a veces cuando nosotros nos arriesgamos a pedirle al Señor por alguna situación, alguna cosa en nuestras vidas, tal vez las cosas se van a ver un poco tontas. Sabe que la fe a veces se ve de tal manera. Por ejemplo, como usted sabe, la vida de Noé, haciendo esa arca en medio del desierto, tal vez se miraba un poco extraño, ¿verdad? En el desierto haciendo una barca. Los israelitas tal vez se sentían tal vez un poco incómodos marchando alrededor de Jericó con sus trompetas tocando. ¿Cómo se sentían tal vez ellos? O el niño David, ¿cómo se sentía cuando él fue contra Goliat, el gigante? Y tal vez había entrado a esa guerra o a esa pelea con solo una onda. Y tal vez uno comienza a pensar: qué tonto, ¿por qué no entró con una escopeta? Tal vez los reyes que fueron buscando o siguiendo esa estrella para buscar al niño Jesús, pudiera decir la gente: qué tontos, buscando una estrella o siguiendo una estrella. O Pedro, tal vez un poco tonto. ¿Por qué? Porque él se arriesgó de salir del barco y tratar de caminar sobre el mar. El mismo Jesucristo, pudiéramos decir, se miraba un poco tonto con una corona de espinas. Pero vemos ahora los resultados. Podemos ver los resultados, y los resultados también hablan. Tenemos la palabra del Señor que nos explica. Noé se escapó esa tormenta y esa agua que había llegado. Las paredes fueron derrumbadas. David derrotó a Goliat. Los reyes magos descubrieron al Mesías. Pedro pudo caminar sobre el agua. Y Jesucristo, que tenía en un entonces esa corona de espinas, ahora fue coronado como Rey de Reyes. Y uno puede decir: qué tontos. Pero vemos los resultados de lo que cuando uno se arriesga y pone por delante su fe.
¿Cómo tal vez podemos hablar de Moisés? Moisés tal vez sintiéndose de una manera un poco tonta, parándose ahí enfrente de Faraón para decirle: deja que mi gente salga. Tal vez se sintió un poco tonto levantando esa vara enfrente del Mar Rojo y luego prometiendo a toda esa gente que ese día iban a comer carne. Tal vez las cosas en la vida se ven un poco tontas, pero los resultados a veces, cuando son tocados por medio de Dios, cambian, transforman y se hacen milagros. Ahora, en esta mañana hablamos sobre el hacedor de círculos, y a veces uno comienza a pensar: si yo hago eso, si yo hago esto, tal vez me voy a sentir un poco tonto, o la gente va a hablar. La gente se va a reír. Pero nunca vamos a saber lo que el Señor puede hacer si no nos arriesgamos, si no ponemos nuestra fe por delante y decirle: Señor, estamos esperando el gran milagro que tú tienes en nuestra vida. ¿Sabe que para experimentar un milagro tenemos que tomar un riesgo? Tenemos que tomar un riesgo. Y una de las cosas más difíciles es poner su reputación delante de todo lo demás. ¿Sabe que este Oni tenía la reputación que él podía clamar por lluvia y caía lluvia? Pero una vez más se tuvo que arriesgar. Se tuvo que arriesgar para pedirle al Señor lo que el pueblo necesitaba. Se puso por delante y una vez más oró por lluvia. Y podemos pensar: ¿y qué si no cayera la lluvia? Se miraría un poco tonto. Pero sabemos lo que el Señor hizo en ese entonces. Se arriesgó y el resto es historia. Ahora, las grandes cosas, los grandes capítulos de la historia comienzan siempre con un riesgo. Y lo mismo es cierto en los capítulos de nuestra vida. Si nosotros no nos arriesgamos, nunca vamos a saber lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no estamos dispuestos a arriesgar nuestra reputación, nunca vamos a construir tal vez ese barco como Noé, o salir de la barca así como Pedro. No se puede construir la reputación de Dios si nosotros no estamos dispuestos en arriesgar nuestra propia vida. Moisés había aprendido esta lección. Quiero que vaya conmigo al libro de Números, capítulo 11. Me pongo a pensar qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Varias veces se ha predicado sobre este capítulo. Y cuando el Señor habla, el Señor habla. Números capítulo 11. Moisés había aprendido bien esta lección. Si no toma el riesgo, claramente va a perder el milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en este día? ¿Saben? Antes de entrar ahí a ese capítulo, quiero platicarles algo que sucedió en mi vida. Lo que pasó hace unos años atrás, yo y mi esposa viviendo en nuestra primer casa, y se daba que se iba a vender la casa. Entonces lo que sucedió es que le llamé a mi papá porque no teníamos dónde llegar, nuestros hijos estaban pequeños.
Le llamé a mi papá y le dije, papá, necesitamos un lugar donde vivir. Y como algunos padres quieren saber cuánto tiempo, y pausó y luego dice, ¿y cuánto tiempo es el tiempo que necesitas? Y yo luego le dije, 6 meses es todo lo que necesito. 6 meses. Se me hizo fácil decir 6 meses. Y lo que sucedió fue esto. Que en estos 6 meses le decía al Señor, Señor, y yo no sé de ustedes cómo oran al Señor, pero yo oro al Señor como si fuera mi amigo, porque es mi buen amigo. Entonces yo le dije, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo necesito un lugar en 6 meses. Sin platicar con mi esposa lo que había dicho. Y bueno, estábamos buscando un lugar donde vivir. Y me acuerdo la fecha como si fuera hoy. Usted puede preguntarle a mi esposa. Fuimos a la iglesia, terminamos el servicio, llegamos al un lugar donde nos habíamos dado cuenta que la estaban rentando. Y entramos al lugar, nos encontramos con el dueño de la casa y el dueño de la casa nos dice, ¿le gusta la casa? Apenas habíamos entrado. Dije, bueno, yo no tengo esa palabra, la tiene mi esposa, si ella dice que sí, entonces la tomamos. Ella entró buscando por donde quiera, viendo que si nuestros hijos les iba a gustar y esto que lo otro. Le preguntó otra vez al Señor, ¿quiere la casa? Yo dije, bueno, si ella dice que sí, entonces así se va a hacer. Ya terminando de ver la casa, le pregunté a mi esposa, sí nos gusta la casa. Bueno, lo que sucedió fue esto. ¿Quieren la casa? Dijimos que sí. El dueño de la casa dijo, entonces, este es el nuevo lugar para vivir. Quiero decirles esto. Yo le pedí al Señor, haz algo. Y a exactamente 6 meses, el Señor nos dio la casa. A veces uno pudiera decir, pero ¿cómo te ocurre decir a tu papá que 6 meses? ¿Cómo sabías? Yo no sabía. Pero Él sí sabe. Él sí sabe. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, hacemos el círculo, nos metemos y nos aferramos, Señor, tú tienes que hacer lo que vas a hacer, yo confío en ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo, entonces así se va a hacer. A los 6 meses, pregúntele a mi esposa. Estaban corriendo los chicos por allí y por allá, pero a los 6 meses. Y le damos gracias al Señor por esa bendición. Ahora Moisés se encuentra en una historia muy difícil con esta gente. Después de 400 años de esclavitud, Dios da libertad a los israelitas que salieron de Egipto. Pero la cosa se pone un poco más duro. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando hemos vivido en un lugar y hemos hecho todo como debe de ser, y cuando hay un cambio es muy difícil dejar donde nosotros estábamos? Entonces los israelitas querían todavía lo que había sucedido allá. Había memorias, había esclavitud. El Señor había hecho milagros. Y la gente se comienza a quejar. Ya conmigo. Aquí no hay quejones. Aquí no. Pero en Números capítulo 11 vemos algo. El versículo 4 al 6 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas.
de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos? Yo creo que ahí no eran israelitas, eran argentinos. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ya conmigo otra vez. Quejándose. Voltea a su vecino, dígale, quejándose. Yo sé que se oye un poco extraño, pero querían carne. ¿A cuántos les gusta la carne? Querían carne y tenían una memoria selectiva. Los israelitas se recordaban que les habían dado pescado gratis en Egipto, pero se les olvidaba que la comida era gratis, pero ellos estaban como esclavos. Los israelitas eran no solo esclavos, sino que eran víctimas de terminar con su raza. Y extrañaban el menú de la carne. La capacidad de quejarse, simplemente los israelitas comenzaban a quejarse. ¿Por qué? Porque solo maná estaban comiendo. Ahora, imagínense esto. Habían recibido milagro de Dios. Y entre ese milagro de Dios se quejan. Hay milagros que nos rodean todo el tiempo. Sin embargo, es tan fácil encontrar algo de qué quejarse en medio de esos milagros. ¿Sí me entienden? Hay milagros que suceden ahorita mismo. Y usted tal vez ni se da cuenta. ¿Sabe que usted ahorita por sus venas está corriendo carne? Por sus venas está corriendo sangre. ¿Sabía? Y si no sabe, si no reacciona, creo que vamos a necesitar llamar la ambulancia ahí. Pero ahorita mismo, cientos, miles de venas que están corriendo, arterias y sangre que está corriendo. Y uno dice, ni se da cuenta. O esta planeta que se llama el mundo está girando a 67,000 millas por hora y ni nos damos cuenta. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? El Señor. Y es un milagro y usted no se da cuenta. Cosas que suceden en nuestra vida ahorita mismo están sucediendo y no nos damos cuenta y nos comenzamos a quejar. ¿Seremos como los israelitas? Ellos recibían milagro, maná del cielo. El Señor proveía, Dios proveía para su comer. Nadie iba al mercado a traer maná, sino eso venía de parte de Dios. Era un milagro y el Señor estaba proveyendo, pero entre ese milagro comienzan a quejarse. Usted a su vecino dígale, no te quejes. Tomando las cosas solo así,
¿Quién sabía que iba a llegar a este servicio este día? ¿Quién sabía? ¿Quién sabía que se iba a levantar esta mañana? Me gusta preguntar esa pregunta. ¿Quién sabía? Dios sabía. Pero nosotros no sabíamos. Eso es un milagro de Dios. A veces cuando pensamos de esta manera, y a pesar de las quejas que tenía el pueblo de Israel, Dios responde con una paciencia. Gracias al Señor por la paciencia que tiene con nosotros. Amén. Se estaban quejando por lo que no tenían o lo que querían, lo que deseaban. Pero la promesa de la Escritura nos dice que Él proveyó. Y no proveyó solo una vez, sino nos dice que Él proveyó por todo un mes. Por todo un mes. Carne. Dios prometió carne por todo un mes. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Se rascó la cabeza. Se rascó la cabeza y dice, ¿cómo va a suceder eso? Y nos dice allí en el versículo 21 y 22 del mismo capítulo. Entonces Moisés respondió al Señor, hay 700,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero, aunque mataremos todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacernos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Moisés comienza a preguntarle al Señor como que no suma aquí esta situación. Moisés comienza a hacer las matemáticas y dice como que no cae, no está sumando bien. Ni ha llegado a un día. Y vas a decir que vas a poder por un mes. ¿Alguna vez ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado de esa manera? ¿Puede ser, Señor? ¿Puede ser que tú puedas hacer eso? El Señor nos pide hacer alguna cosa y preguntamos, no concorda, no se ve bien, la matemática como que no entra. ¿Quieres que yo haga qué? ¿Que vaya a dónde? ¿Quieres hacer qué con mi matrimonio? Si no conoces lo que está sucediendo. Moisés decía lo mismo. ¿Cómo puede suceder? Déjeme platicarle de un varón. Este varón se llama Philip. Yo lo conozco, tuve la oportunidad de ministrarlo. Philip, desde los 13 años, se encuentra ya en la cárcel de juvenil, y durante todo ese tiempo se mete a una pandilla muy grande, donde él se hace el mero de la pandilla, y ahora está corriendo, todo su negocio dentro de la prisión a otra prisión y todo alrededor de la área de la bahía. En su vida la actividad que él sabía eran drogas, alcohol, robando, mujeres, violencia. Eso era su vida. Pero llega un día, ahí mismo en la prisión, donde el Señor comienza a tratar con Philip. El Señor comienza a decir, yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Yo voy a cambiar tu vida. Y me imagino que Philip comenzaba a preguntar, ¿y cómo puede ser eso? Conocía él de un Dios, pero no sabía exactamente lo que era vivir una vida con Cristo.
Pero llegaba un día y otro día y llegaba ese mensaje a su vida. Voy a hacer algo grande en tu vida. Te voy a poner en lugares grandes en tu vida. Llega el momento donde alguien llega ahí a la cárcel y le predica y él entrega su vida a Cristo. Cuando él entrega su vida a Cristo, él dice, me van a matar, me van a quitar la vida. Porque como usted sabe, o si no sabe, cuando uno está ya en esos lugares altos, en la prisión, en ese tipo de violencia, usted se ha dado su vida para ese estilo de vida que está viviendo. Lo mueven a otro lugar, lo están observando y lo cuidan, y a los meses Philip sale de la prisión. Se encuentra en la iglesia donde yo pastoreaba, ahora ministrándole. Él siempre llegando y pidiéndole al Señor, no sabía lo que el Señor quería hacer, pero algo grande iba a suceder. Déjeme decirle, hoy en este día, Philip ahora es dueño de una nueva compañía donde ayuda a jóvenes de alto riesgo. Se encuentra como fundador de la compañía New Hope for Youth, donde él trabaja con jóvenes de alto riesgo y los ayuda para que ya salgan de ese estilo de vida. Lo más importante es esto, que Philip ahora es buscado no por los pandilleros o los que los querían matar, sino las policías que lo conocían y los oficiales que siempre conocían de él. Y ahora le llaman a él para que él venga y dé pláticas y que esté trabajando aún en la ciudad, en la área de la bahía. Comenzamos a pensar, no suma, la cosa no puede trabajar. Comenzamos a pensar, eso no puede ser, eso es ridículo. Y eso pensaba Philip. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me puede usar el Señor a mí de esa manera? Y a veces pensamos que no se puede, pero en Dios todo es posible. Esta situación que Moisés se encuentra me recuerda de otro milagro. Cuando veo la Biblia, no sé por qué, Pastor Leo, pero cuando leo la Biblia siempre se me pegan esos pasajes de comida, no sé por qué. Pero ¿se acuerda de esa historia donde se encontraban 15,000 personas? 5,000 personas, perdón. 5,000 personas escuchando a Jesucristo y se encuentran con un joven que solo tenía 5 panes, 2 peces. Y lo que sucede, el milagro que hizo Dios, ¿para quién? Y Andrés, cuando trae la comida al Señor Jesucristo, Andrés ya había hecho la matemática. Sacó su teléfono smart y comenzó a hacer 5,000, 5 por 2, como que hazlo de la otra manera. No se hacía. No concordaba, no sumaba lo que necesitaban. Y me gusta decirlo de esta manera. But God, pero Dios hace cosas grandes. No hay nada imposible para Dios. Y no solo había para los 5,000, pero había para los que les gustaba comer 2 veces. Y aún
regresar a casa. ¿Cuántos dicen amén? Y decimos, no puede suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros queremos algo del Señor y nos miramos en ese círculo que hemos hecho y decimos, no suman las cosas. Siempre es personal. Siempre pensamos de esa manera. No puede suceder. ¿Por qué? Porque ya hice los números. Pero ¿sabe qué? El Señor no ha hecho los números todavía. El Señor todavía no ha hecho. Si ponemos las cosas tan pequeñas en las manos del Señor, Él no solo va a proveer, pero Él va a multiplicar. Denle un fuerte aplauso al Señor. La palabra del Señor nos dice por esa manera. En Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No cabe, como quiera usted ponerlo, no cabe en nuestra cabeza lo que Dios puede hacer, porque lo que hace Dios es más grande. Ahora Moisés se encuentra en un gran problema. Regresamos a pobre Moisés. Se encuentra en una tormenta de codorniz. En Números capítulo 11, versículo 31 al 32, nos dice, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo el día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 2,000 kilos. Entonces las pusieron a secar por todo el campamento. ¡Wow! Ya conmigo, wow. ¿Sabe qué? Déjeme sacar la medida. 3 pies, dice. 3 pies de alto de esos codornices. Amén. Esos pájaros. 3 pies. Mire. ¿Sí ve? ¿Sí lo puede ver? Y dice, cuando saca la medida, traté esta mañana salir temprano porque quería correr 15 en el carro, claro. Quería correr 15 millas en el carro. No me dio el tiempo. A los 5 millas me di la vuelta. Dije, ya sé cuánto es. 15 millas de un lado y 15 millas hasta el otro lado. 3 pies. Y Moisés se quedó con la boca abierta. Se quedó con su boca abierta. El milagro que hace Dios. Porque cuando nosotros pensamos, ¿cómo lo puede hacer? Él dice, yo puedo hacer todo. ¿Sabe que lo más milagroso de todo esto, y hablaba con el pastor Leo, o confirmábamos, que estos pájaros no se daban en el desierto, no andaban en el desierto. Estos pájaros no volaban. Les gustaba estar donde está la agua. No era como los patos que se levantan de aquí, se van al sur o regresan. Pero el Señor trajo un viento, dice la palabra del Señor. Otro milagro que no se daba.
Y llegó el momento donde Dios pudo darle a esta gente, a este pueblo, lo que ellos estaban pidiendo. El Señor no solo provee de una manera dramática, sino provee por proporción. Amén. Voy a preguntarle algo. ¿Hay una promesa que usted necesita marcar en su día? ¿Hay un círculo que tal vez ha marcado, pero tal vez no se ha metido? Y tiene que marcar algo en su vida. ¿Hay algo que tal vez su familia necesita, pero tal vez no ha tomado el paso para que el Señor haga el milagro? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Si hablamos de este Dios que hace milagros, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, o solo hoy, o solo fue, pero nuestro Dios es grande. ¿Es el mismo? ¿En verdad puede ser el mismo Dios? El Dios que ha hecho milagros para todos los demás, pero no para nosotros, no. ¿Sabe que esta mañana, a las 3 de la mañana, me levantó el Señor? Y llega la pregunta, y la pregunta que les pregunto a ustedes: ¿hay algún límite del poder de Dios? ¿Habrá un límite del poder de Dios? ¿Sabe que Dios es infinitamente más grande que nuestro problema? Él es más grande y más mayor que nuestro sueño. ¿Serán nuestros problemas más grandes que Dios? ¿O Dios es más grande de nuestros problemas? Voy a pedir que cierre sus ojos en este momento. Quiero que reflexionen en esta pregunta. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Qué tan grande es su Dios? ¿Será el Señor suficiente grande para sanar nuestro matrimonio? ¿Será suficiente grande para sanar tal vez un hijo? ¿Será tan grande el Señor para sanar nuestras heridas? ¿Será mayor de nuestro examen que hemos tenido, donde el doctor dice es positivo? ¿Será más grande que nuestro pecado secreto? ¿O será más grande que nuestro sueño secreto? Moisés preguntaba la pregunta: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Él va a proveer por un mes si no tenemos ganado para toda esta gente? Si no tenemos. Y el Señor le contesta con esto: no es lo que tú tienes, no es lo que usted
Él tiene. No es lo que nosotros podemos tener, sino deposita tu petición en las manos de un Dios todopoderoso, de un Dios de milagros, de un Dios que puede hacer todas las cosas, de un Dios que puede hacer lo imposible. Ese es nuestro Dios grande. Ese es el Dios poderoso, el Dios que le dijo a Philip: yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. El Dios que pudo darme a los 6 meses al día nuestro lugar para vivir. Con Dios no hay grande o pequeño, fácil o difícil, posible o imposible. El Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Y a veces tratamos con nuestras propias palabras que sea una palabra grande para decirle a nuestro Señor. Y Él solo quiere que nos humillemos delante de Él, que nos aferremos que Él va a hacer grandes y poderosas cosas en nuestras vidas. Cuando Dios da una visión, Él provee. Solo necesitamos la valentía de dar un paso de fe y saber que Dios está llamando que salgas del barco. ¿Cuántos en esta mañana se aferran y le dicen: Señor, yo confío en este día, yo confío en ti, Señor, el Dios de milagros? ¿Cuántos en esta mañana? Alce su mano, alce su mano. Amén. Amén. Señor, tú ves esas manos. Tú ves esas manos. Oremos al Señor. Señor de milagros. Tú, Señor, el que proclamamos que eres el mismo ayer, hoy y para siempre. El Dios todopoderoso. El Dios de milagros. Tú has visto las manos, Señor, cada familia representada aquí en este día, Señor. Hay algunos clamando por sanidad. Hay algunos, Señor, clamando por su matrimonio. Hay algunos, Señor, clamando por sus hijos. Hay algunos que tienen necesidad financiera, Señor. Y solo tú puedes proveer. Clamamos así como Oni: Señor, de aquí no me muevo hasta que tú bendigas. Aquí no me muevo hasta que tú hagas tu voluntad perfecta. Mueve, Señor, en cada situación. Mueve, Señor, en cada familia. Mueve, Señor, en cada sanidad, en cada necesidad, en cada problema, en cada situación. Mueve, oh Dios de milagros. Te damos gracias, Señor. Danos la valentía, Señor, para seguir adelante. Danos la valentía para creerte a ti, Señor, por medio de tu fe. Que podamos tomar esos pasos. Que nuestra decisión, Señor, sea lo que tú buscas de nuestras vidas. Gracias te damos a ti, Señor. A ti te damos toda la honra y gloria, porque soñamos grandemente. Amén. Amén.